A 7 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, entrevista con Roberto Ochoa. Pues a estos 7 años del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, pues recordamos un momento que fue en principio de una tragedia, pues de varias personas, de amigos de Juan Francisco Sicilia y de su familia, y que se convirtió en un momento de gracia ciudadana, podemos decir, de explosión, de rabia, de indignación, pero con un cauce político muy claro, que era exigir al gobierno del Estado, en ese momento encabezado por Marco Adame, pues justicia y verdad por este caso. Tomamos en cuenta que la criminalización de las víctimas estaba en su apogeo, es decir, cuando había pues alguna víctima se consideraba pues que estaba metida en algo, y eso permitía justificar no ampliar las investigaciones, se manchaba la reputación de las víctimas, y eso se empezó a ver desde el principio. Había una tendencia a culpabilizar a los muchachos de su propia muerte, y entonces la ofrenda que se instaló aquí en el Zócalo el mismo 28 de marzo, es decir, el mismo día en que se descubrieron los cuerpos de los muchachos, no permitió que el gobierno, con su política de comunicación y de mentiras, pues distorsionara la realidad. Y ahí se empezó a gestar este movimiento. Salimos varias veces por la noche en caminatas con velas aquí por el primer cuadro de la ciudad, con un grito pues, que realmente salía del corazón, exigiendo que ni un muerto más, así gritábamos, ni un muerto más en nuestro país. Y entonces pues esa explosión ciudadana fue el inicio. La llegada de Javier Sicilia pues apuntaló y marcó un horizonte. En esos días él estaba afuera, estaba en las Filipinas, y cuando regresó pues le dio un rumbo, un cauce muy fuerte al movimiento, en el momento en que él declara que pues todas las víctimas en el país, los jóvenes son nuestras víctimas, y eso es lo que convierte el movimiento pues en un llamado nacional. El tema de las redes sociales fue muy importante. Desde el principio hubo expresiones de solidaridad en diferentes partes del país y a nivel internacional. O sea, es claro que México estaba necesitando un respiro, una fuerza que aglutinara la protesta social por la violencia que se vivía en México. Se llevaban casi un sexenio ya de estar viendo pues en la nota roja todos los días asesinados, descuartizados, y sin que nadie dijera nada. Toda la clase política estaba uniformada con la política de seguridad, nadie la cuestionaba ni en el Congreso, ni en los partidos políticos, y ni siquiera la oposición de López Obrador. Nadie tomaba esa causa, y estaba pues ahí en medio del desierto, floreció este movimiento que pues permitió reconfigurar el discurso público en torno a la guerra contra el narcotráfico, poner las cosas por lo menos en un balance. En ese año se paró la Ley de Seguridad Nacional, en ese tiempo impulsada por Felipe Calderón y por el Ejército, y bueno, por lo menos se cambiaron pues el juego de fuerzas, ¿no?, políticas, además de la aprobación de la ley de víctimas, ahora la ley de desaparición, la ley contra las desapariciones, son producto del cambio de discurso. Y pues los pendientes son muchos. En realidad yo creo que seguimos en una tensión entre una propuesta de seguridad militarizada, que es la que encabezó Felipe Calderón, y una propuesta de sociedad civil, de transformación de las condiciones en que vivimos, de las condiciones de violencia, por medio de la participación ciudadana. Entonces, pues desde aquí, desde la universidad, hemos tratado de impulsar esta agenda, este proceso de ciudadanización y de lucha no violenta para transformar las condiciones de violencia en el país, y esperamos seguir incidiendo políticamente. La presencia de Javier Sicilia sigue siendo muy fuerte a nivel de medios, a nivel nacional, y eso también yo creo que lo tenemos que tomar en cuenta, porque el movimiento, aunque ya no tiene esas masas, esa cantidad de gente, digamos, adherida, sigue siendo un referente
muy importante, ¿no? en la discusión, en el debate nacional. Entonces, pues yo creo que son 7 años de mirar lo que ocurrió y de tomar fuerzas para seguir con estas mismas causas.